Buenos días, colchoneros. Bueno, como ya sabéis, pues yo no vivo de esto, no cobro un duro, no os cuesta un solo céntimo ver estos vídeos y ayer me tocó viaje de relámpago por motivos laborales, con lo cual ayer no pude subir este vídeo que merece la pena, no porque haya nada que analizar del Alavés 0 Atlético de Madrid 0, un partido que sobra en la historia del fútbol, sino por el hecho de que ya os lo advertí en el último vídeo, ya dije que mucho me temía que el horario, el lugar, el rival y la situación futbolística del Atlético de Madrid invitaba a otro bochorno y a otro partido lamentable de nuestro equipo, ¿no? Como así fue, salvo en los últimos 20 minutos de partido, que el Atlético de Madrid lo intentó un poco más. Curiosamente, a raíz de la entrada en el campo de un Lino que ha hecho una temporada realmente pobre, pues el otro día era el que tenía ganas de jugar y fue su salida la que invitó al equipo a ir un poco más arriba, el jugador que metió más en su área al rival y en base al cual nos agarramos para intentar en esos últimos minutos llevarnos los puntos, ¿no? Un 0-0 que refleja claramente lo que pasó en el partido, es decir, nada o muy poco, y que deja en evidencia esas nulas ganas del Atlético de Madrid, de los jugadores del Atlético de Madrid, de afrontar los ya 4, gracias a Dios solo 4, pero vamos, al final 4 partidos es prácticamente un mes que nos quedan de liga, ¿no? Bien, esto hay que buscarle una explicación, ¿no? Muchas veces os he dicho, cuando la gente habla de merecer ganar y tal, la anécdota del tipo que está lanzando una pelota o una bola de papel a la papelera y que lleva 30 lanzamientos y no es capaz y llega uno y la mete, ¿no? Pues lógicamente merecerá ganar ese que la metió una sola vez, ¿no? De un solo lanzamiento, más mérito imposible. Yo, en este sentido, tengo una serie de anécdotas que siempre contaba a los jugadores o de ejemplos. Y otro muy importante para escenificar lo que está pasando con el Atlético de Madrid es el del tipo que coge un balón de baloncesto en mitad de la cancha, lanza y encesta, ¿no? Y también el que en un campo de golf, en un par 3, un tipo de repente coge un palo, coge una bola, lanza, bota en el green, rueda un poco la bola y entra en el agujero. En ambos casos tendríamos que saber si ese lanzamiento tiene un feedback, es decir, si le volvemos a dar la pelotita al señor del baloncesto y la lanza y está cerca de anotar, pega en el aro o la escupe el aro o está a punto de repetir la hazaña, si el señor del golf pues lanza otra vez la bola y cae en el green y rueda y se queda más o menos para invocarla en la siguiente, por mucho que no repitan exactamente la hazaña, tienen un feedback de cómo han lanzado y solo ha sido un punto de suerte el que les ha hecho que en esos casos entre, ¿no? Si le dan la bola al señor de baloncesto, la lanza y se va 3 metros a la izquierda, se queda 3 metros corta y realmente es un lanzamiento lamentable, quiere decir que no tiene un feedback de cómo ha realizado ese lanzamiento que ha entrado en canasta. Y si al señor del golf le haces que vuelva a lanzar y la tira entre los árboles, pues también podemos deducir que no tiene ese feedback para explicar o para repetir ese lanzamiento que tanta suerte tuvo en la primera ocasión que hemos expuesto, ¿no? Y en el fútbol es lo mismo. En el fútbol es exactamente lo mismo. Muchas veces os he dicho que es mucho mejor, por ejemplo, para un delantero tener 2 remates estándar, raso cruzado, alto al primer palo, que inventarse un lanzamiento cada vez que tiene que rematar a puerta, porque uno va a rematar a puerta 2, 3, como mucho 4 veces en un partido. El portero no puede tener tan claro dónde lo vas a lanzar por mucho que tú tengas lanzamientos estándar. Y realmente tampoco se va a acordar en ese momento, en el momento en el que tú tires, ¿no? Así que un lanzamiento o unas situaciones de juego en las cuales tú tengas un feedback, las tengas trabajadas y puedas hacerlas una vez y repetirlas de igual manera o de manera prácticamente similar, de tal manera que alguna termine en gol o que tengan éxito en su ejecución, ¿no? El Atlético de Madrid este año ha ganado 16 partidos consecutivos. Lógicamente, cuando tú has logrado hacer eso 16 veces, quiere decir que existe un feedback, quiere decir que existe una manera de jugar que te proporciona el éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que esa manera de jugar pues requiere esfuerzo. Y lo hemos dicho muchas veces, el esfuerzo defensivo se ve muy claro cuando alguien no realiza un esfuerzo defensivo
queda muy en evidencia porque no baja a defender, porque no hace las ayudas, porque cuando el rival tiene el balón, pues decide no esforzarse más y lanzarse al suelo a ver si la corta y no tiene ninguna posibilidad de hacerse con ese balón. Entonces tú lo que tienes que hacer es un esfuerzo defensivo que, insisto, muchas veces se hace solo por no cantar excesivamente que no lo estás haciendo. Es algo que se ve demasiado claro cuando tú en defensa no te estás esforzando. Donde realmente se nota la diferencia es en el esfuerzo ofensivo, que ya lo hemos comentado en muchos vídeos. En ataque hay un señor que tiene el balón y el portero y otros 9 que miran, además de todo el equipo contrario. Entonces, de 22 hay un tío con el balón. Si este señor se lo pasa al otro, es otro tío el que tiene el balón y otra vez hay 21 que no lo tienen. Y en el equipo que está atacando hay 9 tíos, porque el portero no va a subir al ataque, pero hay 9 tíos que tienen que estar haciendo otras cosas. Que su deber es estar haciendo otras cosas. El deber de los que están más atrás es no perder demasiado el sitio por si acaso se pierde el balón, que no suponga el principal arma y herramienta de ataque del rival, una pérdida de balón de ataque. Y los que están en el centro del campo o más adelante tendrán que estar realizando movimientos sin balón para que el señor que tiene la posesión del balón en ese momento tenga las opciones primero de pase, segundo de desmarque, tercero, situacionales para poder finalizar las jugadas, para poder llegar a las zonas de finalización, para cuando se llega a las zonas de finalización ofrecer opciones de pase para el remate y que esas opciones de pase para el remate estén en unas posiciones ventajosas para la finalización final, para meter el gol o para por lo menos que el remate sea claro y vaya a puerta, ¿no? Hay movimientos preestablecidos para realizar todo esto, hay táctica individual, hay táctica colectiva, hay muchas cosas que un jugador tiene que estar haciendo cuando no tiene el balón en ataque. Y lo que se ve en el Atlético de Madrid en el 90% del tiempo de estos partidos, que ni van ni vienen, ni interesan, ni quieren jugar, ni les apetece, ni tienen ganas, lo que se ve es que no hay esfuerzo ofensivo, no hay movimiento sin balón, no hay nadie ofreciendo una clara línea de pase, no hay nadie tirando una mera pared, no hay nadie ofreciéndose entre líneas, no hay nadie realizando a la contraria, no hay casi nadie, bueno, y de hecho a la contraria es lo único que más o menos nos está dando algún tipo de resultado ofensivo. Ahora mismo el hecho de que bascule el rival y a la contraria se mueva sin balón es lo único, y sobre todo en el lado de Giuliano Simeone, que se está haciendo más o menos bien, y por el otro lado, pues cuando está, lo hace galán, cuando está, lo hace galán. Pero, insisto, juego entre líneas, movimientos sin balón, desmarques, paredes, en fin, todas estas cosas que parecen tan evidentes no se están realizando. Ni un solo pase, no te juegas nada, ni un solo pase de riesgo cuando estás ya en 3/4 del campo contrario, ni un solo pase filtrado, ni un solo juego entre líneas. Bueno, si no te juegas nada y no vas a correr y no vas a hacer cosas especiales porque no te apetece, porque el partido no te llama, porque ya no vas a ganar títulos, etcétera, pues hombre, lo que sí que puedes hacer, oye, pues me arriesgo un pase entre líneas, filtro, juego un balón un poco más arriesgado, pues hago algo, tiro una pared por un lugar un poco más inverosímil, pues podemos hacer algo un poquito más enrevesado, algo que requiera un poco más de talento individual. Bueno, vamos a intentar regatear a alguien, no regateamos a nadie, a nadie. Nadie regatea a nadie, nadie supera líneas con un pase filtrado. Es en ataque donde el equipo no está haciendo cosas que sí ha hecho antes y que es evidente que sabe hacer porque durante 16 partidos seguidos lo hizo. Y de hecho el partido en el que se rompe la racha contra el Leganés se merece claramente la victoria y se podía haber logrado la victoria si se hubiera tenido un pelín de acierto en ataque, pero así es el fútbol, hay días que mereces y no consigues, pero en otros partidos el equipo no ha hecho absolutamente nada. Léase Getafe, léase Las Palmas, léase Español, léase Alavés, estamos hablando pues del Bayern de Múnich, del Inter de Milán, del Arsenal y del que más queráis poner ahí, porque son equipos a los que claramente les puedes hacer mucho más daño en ataque de lo que les hemos hecho en estos partidos, ¿no? Y partidos que te cuestan campeonatos. El otro día yo le escuchaba por ahí, no recuerdo quién exactamente, sí recuerdo que fue en el programa de Uría, creo que fue Tomeu el que lo dijo, que el Atlético de Madrid en los últimos 4 años se ha dejado una media de 15 puntos con los equipos del último tercio de la tabla. Claro, nosotros ahora mismo nos devuelven los 15 puntos de los equipos del último tercio de la tabla y somos líderes.
Esa es la media. Cuando digo la media, quiere decir que hay años que nos hemos dejado más del último tercio de la tabla. De los últimos 6-7, porque el tercio sería 6, pero de los últimos 6 equipos -7, si me apuras, nos dejamos un promedio de 15 puntos todos los años. Un año en el que, insisto, contra los 5 primeros no hemos palmado. Más que la del Barcelona. El del Barcelona, la remontada express del Barcelona en el Metropolitano, pero contra ninguno de los otros 4 de los 5 primeros hemos palmado un partido. Y resulta que tenemos la rémora en los últimos 6 clasificados. Tenemos a día de hoy la peor puntuación de la era del Cholo de visitantes, que la teníamos el año pasado. Si no puntuamos más en los partidos que quedan de visitante, tendremos la peor puntuación. Y todo con 16 partidos seguidos ganados. Es una cosa que yo creo, y todo ello, perdona, habiendo ganado al Barcelona en su casa, habiendo empatado en Villarreal, habiendo empatado en el Bernabéu, habiendo ganado en Bilbao, habiendo ganado en Sevilla, habiendo ganado en Valencia, y tenemos el peor registro a día de hoy. Estamos en los peores puntos de la era Simeone fuera de casa, habiendo no perdido en los principales campos. Si quitamos el día del Betis, no hemos perdido ni en Villarreal, que empatamos, ni en el Bernabéu, que empatamos, y hemos ganado en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, al Barcelona, en Bilbao, pero bueno, empatamos con la Real Sociedad, tampoco perdimos. O sea, ¿qué me queréis contar con todo esto? Es que todos los partidos que se han perdido han sido, insisto, con los del último tercio de la tabla. Y esto hay que hacérselo ver. Esto hay que hacérselo ver porque son los partidos en los que tú sí que requieres de esa parte ofensiva que en otros partidos ha existido. Aunque sea a latigazos, aunque sea a la contra, aunque sea un poquito en unos minutos muy concretos de partido, aunque sea al final, aunque sea al principio, pero eso lo hemos tenido. El otro día nada, encefalograma plano, alguna ocasión al final, insisto, y muy poquito más, un 0-0 que dice lo que fue el partido muy a las claras, ¿no? Pues nada, habrá que hacer otra catarsis, otro año más, habrá que fichar donde haya que fichar y hacer poco caso, por favor, como os dije en el último vídeo, a todas las informaciones interesadas que salen en según qué medios, que lo único que quieren es que le deis al clic, ¿no? Porque ya están saliendo otra vez nombres que de verdad ya te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pero bueno, insisto, que hay muchos intereses, que están los representantes que quieren mover jugadores, que están la prensa que quiere que le des al clic, que están los clubes que quieren que parezca que hay mucho movimiento, etcétera, y que hay muchas de estas noticias que son verdadero humo, ¿no? Como por ejemplo lo de Jonathan David. Jonathan David, el delantero del Lille, que el año pasado ya sonó 1000 veces para el Atlético de Madrid y que vuelve a sonar cuando es absolutamente falso que el Atlético de Madrid se esté planteando ir a por Jonathan David. Pero bueno, hay en la lista hay 7000 antes que Jonathan David, empezando por Gyökeres o siguiendo por Darwin Núñez. Pero vamos, que Jonathan David está atrás de la lista, si es que está en la lista. Desde luego, no me consta que haya ningún movimiento por este jugador. Sí que es verdad que el otro día un compañero me decía, oye, y jugadores que no son tan conocidos o que no suenan tanto o que no son tan de primera plana que puedan aportar al Atlético de Madrid. Bueno, yo siempre, de verdad, yo siempre lo que digo es, miremos la cantera también. En la cantera puede ser que haya algún jugador absolutamente gratis, como en su momento subió Pablo Barrios, que son jugadores, por ejemplo, Pablo Barrios, si lo hubieras dejado en primera red, probablemente se habría echado a perder. Porque le tienes jugando con jugadores peores, jugadores que no le hacen mejor, tanto en su equipo como en el equipo rival, y se estancan. Los jugadores en primera red se estancan. Hay que subirlos. Yo también os he contado muchas veces que cuando yo era entrenador de fútbol sala, mi club se fusionó en un momento dado con la mejor cantera de España, y entonces yo vi cómo trabajaban la cantera esta gente y simplemente era empujar para adelante. Empujar para adelante, que hay un cadete que destaca a juvenil, que hay un juvenil que destaca al segundo equipo, que hay uno en el segundo equipo que destaca al primer equipo, incluso desde juvenil al primer equipo, como hace muchas veces el Barcelona. Dices, ¿cómo la cantera del Barcelona es tan buena? Bueno, es buena y no es tan buena, y lo vamos a ver ahora en los ejemplos que os voy a poner, ¿no? Es buena cantera, tiene buenos jugadores, pero si tú los dejas en la cantera, se estancan.
Si tú lo subes al primer equipo, el primer día, pues uno, Marc Casado, por ejemplo, nos regalará un gol como nos regaló en Montjuïc en la ida. Por un mal despeje lo deja ahí muerto y llega Rodrigo de Paul y te mete gol bueno. Pero él ha seguido, le han seguido metiendo, ha dado lo mismo que haya regalado un par de goles, ellos trabajan así, siguen metiendo al jugador y el jugador se asienta en el primer equipo. Lamine Yamal lo mismo. Otros se asientan en el primer equipo, se creen muy buenos, se creen que son estrellas y que ya no tienen que correr y terminan un poco estropeados, como puede ser el caso de Ansu Fati. No todos salen bien, lógicamente, pero si no haces esto, no te va a salir bien ninguno. Si no empiezas a empujar gente al primer equipo que empiecen a jugar, si les dejas en el segundo equipo se estancan, porque si tú eres el mejor del segundo equipo, los demás ya no te aportan nada. Estás tú aportando a ellos porque eres mejor, pero ellos a ti no te empiezan a no aportar y tú empiezas a estancarte. Igual que los rivales, si tú estás jugando en primera red y por lo que sea puede que tu nivel sea mejor, tú te vas a quedar estancado porque los rivales no te van a exigir más, tú no vas a tener que correr un poco más, no vas a tener que pensar más rápido, no vas a tener que jugar más rápido, no vas a tener que correr más, te va a valer con hacer un 70% de lo que es tu verdadero potencial y te estancas. Y te estancas y llegas a 20 años así y ya, amigo, la has cagado. Por eso pienso que hay que ver mejor en la cantera, tirar más de la cantera, empujar un poquito porque igual que suben otros jugadores, suben los de la cantera. Una cantera que en la Youth League ha hecho buenas temporadas, que le ha ganado la Liga Juvenil al Madrid, que tiene un equipo, que tenemos un equipo filial que está a punto de luchar por el ascenso. Entonces, tenemos que mirar ahí. Una vez que hayamos mirado ahí y que ya hayamos dicho nos valen 1, 2, 3, ninguno, los que sean, pero mirando, pues hay por ahí nombres, lógicamente, que no están en la mesa. Os anticipo, nombres que no están sobre la mesa. A mí me ha preguntado un compañero en el último vídeo, oye, mira a ver jugadores que no están sobre la mesa que podrían ser interesantes. Pues yo voy a sacar una serie de nombres que pueden ser interesantes, ¿no? Lo primero que os quiero enseñar es este partido que se jugó en 2023, ¿no? Este partido. En este partido, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande, hay un equipo que se llama AZ Alkmaar, que después de cargarse al Madrid 3-0, un Madrid cuyo delantero centro era el ahora todopoderoso Nico Paz, un jugador que quiere repescar el Madrid y si no lo quiere repescar el Madrid, lo quiere media Europa. Este jugador era el delantero centro de aquel equipo, que no estaba mal, era un equipo de cantera bastante potente, al cual le mete 4-0 el AZ Alkmaar, 4-0, ¿eh? Y este AZ Alkmaar gana también 3-0 al FC Barcelona en semifinales. En esta plantilla del FC Barcelona, hombre, hay jugadores, aquí en defensa un tal Héctor Fort, que está en el primer equipo súper asentado, ¿eh? Aquí hay un tal Marc Casado, el capitán del equipo en el centro del campo, que yo creo que también os sonará. Y sobre todo sonará este jugador, bueno, está Dani Rodríguez, que es otro jugador que también, ahora mismo no sé en qué equipo está, pero está en primera, no está en el Barcelona, pero está por ahí. Y este jugador, el número 7, que en ese momento no era juvenil, era cadete todavía, que es un tal Lamine Yamal, también os sonará. Pero es que en el banquillo, el jugador que participó está el jugador que ahora mismo es del Chelsea, que es Yuyu, Marc Yuyu, o como se diga, Guyu, o como se pronuncie, que no lo sé, y también está Casas. O sea que fijaros de este equipo que palma 3-0 contra el AZ Alkmaar, fijaros todos los que ahora están en el primer equipo del Barcelona o, si no, en primera división, ¿no? Bien, se había quedado en oscuro, pero aquí estoy. Bueno, pues de ese equipo, los jugadores todos han subido al primer equipo. Y claro, ¿qué pasa en el AZ Alkmaar? Que os he contado de lo que es la cantera, que si tú dejas a un jugador de la cantera en primera red se va a estancar. Que si tú sacas a un jugador de juveniles del AZ Alkmaar al AZ Alkmaar y se queda en la liga holandesa, se va a estancar. Entonces tú lo que tienes que hacer es ver quién había ahí, ver quién destacaba, que había un jugador que destacaba por encima de todos, un goleador, que lo voy a poner aquí, que es Mex Merdink, jugador de 21 años a día de hoy, que te mete 8 o 9 goles por temporada en el AZ, en la liga holandesa. Lógicamente en la liga holandesa te estancas. Si tú ya en la liga holandesa estás destacando, pues yo creo que hay que sacarlo de ahí, llevárselo a un equipo medianamente decente. Este jugador fue el máximo goleador de aquella Youth League y es un jugador, pues bueno, holandés, lógicamente, del AZ Alkmaar, que juega en el primer equipo y que se infla a meter goles.
Por detrás de él juegan dos mediapuntas, uno por la izquierda y otro por la derecha. Por la derecha está Jaden Adai, de 19 años, que yo creo que es el jugador más prometedor en cuanto a técnica de este equipo, que también jugaba en aquel equipo que ganó la Youth League y que todavía tiene 19 añitos. O sea, fijaros lo que puede todavía mejorar este jugador, que es mediapunta derecho, que anota goles, que es internacional sub-21 con 19 años por Holanda y que es un jugadorazo también, que si se queda mucho más tiempo en el AZ, pues se termina por estancar como su compañero Merdink y como este otro jugador que yo creo que es un poquito de los tres que destacaron en aquella Youth League. Este es el mediapunta izquierda. Estos tres eran los que eran los diablos y los que se inflaron a meter goles en aquella Youth League. Insisto, 3-0 al Madrid, 4-0 al Barcelona y también la final fue otra paliza, no me acuerdo, fue contra un equipo menor que llegaba por el otro lado y que le metieron otra paliza de campeonato, ¿no? Ernest Poku, otro jugador holandés de la Z también subido al primer equipo, 21 años, y yo creo que es un poco el menos de los tres, es el más regateador, pero tal vez el que menos potencial de futuro tenga, ¿no? Fuera de la Z, pues he buscado algunos jugadores de los que me gusta a mí cuando veo según qué partidos, jugadores que pueden tener proyección porque son muchos de ellos jóvenes. Luego me he ido, al final veremos algún jugador español que juega la Liga Española, que ya tienen alguna más edad, pero estoy con jugadores salvo el último, todos jugadores de 20, 21, 19 años, algunos va a salir alguno más joven, que pueden tener mucho interés. Estos tres de la Z, insisto, barriendo al Madrid, barriendo al Barcelona y barriendo en la final, no recuerdo ahora mismo a quién, pero también una paliza. Insisto, en el Barcelona, Casado, Casas, Yuyu, o como se diga, Lamine Yamal, o sea, un equipazo, Héctor Ford, o sea, un equipazo que tienen, insisto, ahora 6 jugadores en primera división, 5 de ellos en el Barcelona, o sea, un equipazo, y el otro en el Chelsea, o sea, que no están mal valorados todos esos jugadores. ¿Qué pasa? Que si tú subes al Barcelona rápidamente progresas porque estás rodeado de jugadores de primer nivel. Si subes a la Z, y por eso son jugadores que de sacarlos de la Z tiene que ser más bien ya y ponerlos a jugar. Los puedes ceder. ¿A quién? Pues a equipos tipo Betis, Girona, un equipo de Valencia, equipo de media tabla alta, para que entre en la Liga Española, para que juegue contra rivales fuertes, para que mejore, ¿no? Son jugadores, insisto, que si ganaron de esa manera tan brillante aquella Youth League, se les tiene que sacar de ahí lo antes posible. Lógicamente, no creo que el Atlético de Madrid vaya a mirar en semejante club, por mucho que sea tan obvio que aquel equipo había que desmantelarlo inmediatamente, y muchos de los jugadores, sobre todo los más importantes, ya os digo, están todavía en el AZ. Yo hay un jugador que me gusta bastante, que es Santi Castro. Es un argentino que juega en el Bolonia, tiene 21 años y bueno, y este año lleva también unos cuantos goles. No he querido sacar más estadísticas de los jugadores porque ya no me cabe en el rótulo, pero este es un jugador muy prometedor y es un jugador que tiene movilidad. Le llaman el nuevo Lautaro porque tiene bastante rango de movimiento, es decir, no es el típico jugador de área que le tenga que echar balones. Él se la puede guisar, él se la puede comer y es un jugador que a mí me parece súper interesante y que más pronto que tarde va a acabar en la Juventus o en el Inter o en algún equipo de primera línea de Italia, que es de donde se nutren, ¿no? Del Bolonia y de todos estos equipos, ¿no? Del Pizza, de todos estos. Este es un jugador muy interesante y le vais a ver salir del Bolonia en breve. Hay otro que me gusta mucho a mí, que es Bouhaddi. Es un francés de origen marroquí del Lille, tiene 17 años, es mediocentro. Nos hace falta un 5. No es un 5, es más bien tipo Coque, tipo de Paul. Este es un chaval que tiene un futuro tremendo y que ya ha jugado muchos partidos en el Lille, ha jugado Champions, va teniendo experiencia y tiene 17 añitos. Este es un jugador muy interesante, tiene mucha calidad, mueve muy bien el balón y encima tiene llegada. A mí este me gusta mucho. Este es otro que tiene una pintaza tremenda. Este es portero, por si falla el tema de Joan García. Guillaume Restus, francés del Toulouse,
Toulouse en inglés significa perder. Para un equipo de fútbol es un nombre un poco... Pero bueno, anécdota. Un portero de 20 años con futuro. Nosotros en la cantera tenemos varios porteros muy buenos también. Pero bueno, como habíamos prometido echar un ojo por ahí a ver qué había, pues este es un jugador que también tenemos que etiquetar porque acabará en algún equipo de primera línea francés o podrá salir también fuera de Francia, ¿no? Que es un campeonato menos competitivo que otros. Os voy a dar ahora el nombre del jugador que más me gusta de toda esta lista, pero con mucha diferencia. Es alemán, se llama Tom Bischoff, juega en el Hoffenheim y es un mediocentro de 19 años. Este es una puta máquina, este chaval. ¿Cuál es el pro? Pues lo que os acabo de decir. Joven, mediocentro, calidad, se le llama, claro, estas cosas, lógicamente, no puedes evitar que la gente haga estas comparaciones tan absurdas. Hemos dicho que Santi Castro era el nuevo Lautaro, pues Tom Bishop es el nuevo Toni Kroos para los alemanes. Y el contra, pues que termina contrato y en un porcentaje muy elevado va a acabar en el Bayern de Múnich. Pero este chaval, tomar nota, pillarle la matrícula porque este es un verdadero crack, es una máquina y además un tío con físico, un tío joven, un tío, bueno, que va a entrar pegando. Estos son un poco los que son menos conocidos hasta ahora. Ahora vamos a ir con gente que sería posible para el Atlético de Madrid y que a mí me parece que sumarían y que harían un equipo mejor. Estos que vienen. Nos quedan 3 por ver. Hay un nombre que se viene a la cabeza que ha llegado a sonar en algún momento dado y que tiene cierta evidencia por motivos evidentes, valga la redundancia, que es Garnacho. Garnacho es un jugador de 20 años que tiene progreso, que ahora tiene a Morín de entrenador y yo creo que puede mejorar con él. Es verdad que no está siendo tan titular indiscutible como antes. Antes ha tenido entrenadores muy mediocres y se estaba quedando estancado. Con Amorín puede mejorar, pero si viene al Atleti puede mejorar aún más. Es un jugador que sale de la cantera del Atlético de Madrid y por eso está aquí el nombre y se va al Manchester United. Tiene 20 años, es decir, que tiene futuro, que puede mejorar, tiene progresión, y yo creo que es un buen jugador, que es verdad que ha estado un poco estancado porque el equipo en global está muy estancado, ha estado y está muy estancado, que su única vía para entrar en la Champions es rematar al Athletic de Bilbao y ganar la final en la Europa League, y que puede ser que lo hagan porque están muy centrados en esto, pero que es un jugador yo creo que es muy mejorable, que los defectos que tiene son muy corregibles, que ningún defecto de los que tiene, que muchas veces son de decisión, de la toma de decisiones, de colocación, de saber elegir el momento, son cosas mejorables. No es que no tenga técnica, no es que no tenga físico, no es que no sea un jugador que pueda dar buenos pases, finalizar, que tiene gol también, es un mediocentro pero muy ofensivo. Yo creo que este jugador es muy aprovechable y si el Manchester United no termina por entrar en Champions, es un jugador relativamente fichable, que, insisto, sale de la cantera Atlético de Madrid. No es un crack mundial, insisto, también, pero es un jugador que tiene mucho margen de progreso y que no lo está haciendo mal del todo, teniendo en cuenta cómo está jugando en global el Manchester United. Y un caso muy parecido es el de Yarek. Para mí, el mejor defensa que tiene el Valencia, para mí el jugador con más progreso, que tiene más que Mosquera, para mí, es mi opinión personal, cada cual tiene la suya y yo digo lo que yo pienso, que es el reto que me lanzó el compañero en el último vídeo. Es un jugador que tiene 20 años, es un jugador que, igual que Garnacho, tiene muchísimo progreso y es un jugador que ya está jugando en la Liga Española, ya está siendo muy exigido en defensa. El Valencia está mejorando mucho en la segunda vuelta y con el Valencia muchos jugadores tipo Javi Guerra, que asonó en su momento para Atlético de Madrid, y Yarek, que para mí es el defensa central más aprovechable, el que más proyección tiene y el que más creo que puede mejorar de los que tiene ahora mismo el Valencia y de los que hay jóvenes en la Liga Española, ¿no? Yo este nombre lo pondría. Y por último, un nombre que es un jugador que no es tan joven como todos los que he mostrado antes, pero que a mí me parece súper interesante para Atlético de Madrid, y es ni más ni menos que Ratio. Ratio es un lateral derecho que juega en el Rayo, a falta de laterales. Este jugador que tiene 26 años, al cual le pueden quedar 5 o 6 años buenos todavía, a mí me parece un pedazo de lateral. Es un lateral muy ofensivo, pero es un lateral que también defiende,
que tiene técnica y que además tiene gol, que tiene una muy buena pegada desde lejos, que se puede incorporar, que puede llegar al área y que, insisto, puede golpear tanto desde dentro como desde fuera del área. Es un jugador muy interesante que nunca termina de sonar para el Atlético de Madrid. Incluso no suena ni para salir del Rayo, pero me parece que es un jugador que está bastante por encima del nivel medio del Rayo y que sería un jugador interesante y no demasiado caro, ¿no? Es el único que no es literalmente muy joven de todos los que he puesto, pero para mí es un jugador interesantísimo del que nadie habla y en el que nadie se fija y que da un rendimiento inmediato, garantizado, porque tiene experiencia, porque tiene Liga Española, porque tiene calidad y porque lleva viviendo en Madrid ya un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un fichaje que nadie habla de él o nadie se lo plantea, pero que sería interesantísimo para nuestro Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, pues aquí ha sido este resumen de ese reto que me lanzó el otro día en los comentarios un compañero que me dijo, oye, ¿por qué no pones algunos de estos jugadores que no suenan y que podrían ser interesantes para Atlético de Madrid? Vuelvo a subrayar que no suenan, que no están en ninguna libreta y que solamente están en mi perturbadamente, ¿no? O sea que los pongo aquí porque son jugadores que a mí me han llamado la atención, son jugadores que los tengo anotados y que quiero seguir un poco su trayectoria y que que alguno acabara en Atlético de Madrid sería interesante, pero, insisto, no es ninguno objeto de deseo a día de hoy que yo sepa del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, pues lo siguiente ya será jugar contra la Real Sociedad en casa. Entiendo que es un partido que será mejor. No hace falta ser un genio, igual que ya os dije que el partido del sábado iba a ser una mierda. Contra la Real Sociedad será un partido mejor porque la Real Sociedad no va a cerrarse excesivamente porque no se juega nada prácticamente, casi no tiene opciones de llegar a Europa y va a ser un partido entre dos equipos, pachanga, y como jugamos en casa y somos mejores, porque una cosa es que no corramos y otra cosa es que no sepamos hacerlo, que lo sabemos hacer perfectamente, como se ha demostrado en la eliminatoria contra el Madrid, en la eliminatoria de Copa contra el Barcelona, como hemos demostrado en Montjuic, como hemos demostrado en Bilbao, como hemos demostrado en Sevilla, como hemos demostrado en Valencia, como hemos demostrado en el Bernabéu, en el campo del Villarreal, o sea, como hemos demostrado como visitantes contra todos los mejores equipos de la liga, a excepción de los de abajo, ¿no? Sabemos hacerlo y yo creo que este partido contra la Real Sociedad pues va a ser mejor partido que los que estamos viendo a domicilio y cuando volvamos a jugar fuera contra los Osasuna, pues si los Osasuna se juega algo, pues perpetraremos otro partido y cuando juguemos en casa luego contra el Betis, pues si el Betis no se juega nada o si el Betis ya está clasificado para Europa, pues será un buen partido y luego contra el Girona el último, pues si el Girona se juega algo iremos allí pues a pastar y poco más. Esto es que no hay más que decir. Si es que ahora mismo que nosotros nos enfrentemos ante un equipo que se juegue algo, va a suponer que el otro equipo corra, luche y tal, y que el nuestro juegue andando. Porque ahora mismo el equipo no tiene ninguna motivación y es lamentable, insisto, que estemos arrastrando a camiseta del Atlético de Madrid porque en un momento dado entendemos que no tenemos opciones y que ya no hace falta correr. Eso, insisto, es lamentable. Habrá que ver si el equipo el año que viene va a poder repetir 16 victorias consecutivas, si vamos a estar metidos en la pelea de los títulos o si vamos a decidir cuándo corremos y cuándo no corremos, ¿no? Y eso es, insisto, lo vuelvo a decir, lamentable. Y aquí hay unos responsables que van de arriba a abajo. Directiva, dirección deportiva, cuerpo técnico, jugadores, pero ni de arriba abajo ni de abajo arriba se libra nadie. Y luego hay parte de la afición a la que le da exactamente todo igual mientras quedemos terceros. Mientras se cumpla el cupo y mientras tengamos el objetivo cerrado de volver a la Champions el año que viene. ¿Para qué? ¿Para quedar en octavos? ¿Para quedar otra vez terceros en Liga? ¿Para llegar otra vez a semifinales de Copa? Yo creo que estamos a un paso de pelear los títulos y yo creo que hay que tener un poquitín más de ambición, exigirle un poco más al equipo y que de arriba abajo y de abajo arriba el club sea de una puñetera vez un club grande como lo ha sido toda la vida, con sus mejores y peores resultados, pero con una mentalidad grande, que podemos quedar quintos, que se puede dar mal un año, que podemos no acertar con los fichajes, pero la mentalidad tiene que ser grande, el esfuerzo tiene que ser infinito y la exigencia tiene que ser máxima. Y ahora mismo estamos permitiendo según qué cosas que a mí, os insisto, pues no me gustan nada. Así que,
buena semana y Forza Atleti.